Paz y bien, amigos y amigas, amante de las abejas. Ahí están viendo una colmena tetragonisca angustula que llegó a una trampa. Esta trampa está en Belén Vivero Café, Esquipulas. Llegó en el mes de diciembre a esa trampa. Y el día 4 de abril de este año 2022 la vamos a pasar a otro lugar, a un bambú, que es la especialidad de ese lugar, el cultivo del bambú y utilizarlo para diferentes cosas, entre ellas para que sea también la residencia de esta colmena. Así que espero disfruten el video. Como ustedes bien saben, las trampas van envueltas en un plástico negro, en este caso es una bolsa. Luego se envuelve también la trampa en un papel para que ayude a regular la temperatura de la colmena dentro de la trampa. Dichos materiales pues se los quitamos cuando hacemos el trasiego, pero también lo reutilizamos en otras trampas. Así que no hay que desperdiciar el material que utilizamos en las trampas, siempre sirven en otras. Ahí ya se fijaron, estamos viendo la colmena dentro de la trampa, está de la mitad hacia arriba, no ha llenado todavía toda la trampa. Y ahí está el amigo Marco Tulio Nájera, a quien le agradezco también por estarme ayudando en ese trasiego. Ahí estoy ya cortando la trampa para sacar la cámara de cría y también el alimento que tiene la colmena. En el momento de pasar la colmena de la trampa a la caja o en este caso al bambú, siempre hay que tener la trampa así como estaba en el lugar donde fue colocada. En este caso fue colocada de manera vertical, por eso tratamos de mantenerla de esa manera para evitar el derrame de la miel o también perjudicar a la cámara de cría. Ahí estamos viendo a la reina que anda por ahí, una bonita reina. En cuanto al bambú, donde va a ser colocada esta colmena, no ha sido preparada en forma de alzas, sino que así la tenía ya el dueño de esa colmenita, don Maco Moreno, que él tenía ese bambú como una trampa para que cayera ahí una colmena. Pero después de que llegó la colmena a esta trampa en esta botella, entonces decidió que la colmena la pasáramos mejor a esa trampa que él había preparado en el bambú. Y ahí lo que estoy haciendo es que saqué otra parte de la cámara de cría que había quedado en la trampa, más que todo cerumen para cubrir la cría. Una vez pasada la colmena al bambú, pues lo que procede es asegurar el bambú, esas dos partes del bambú, para que la colmena quede muy bien en esta nueva residencia. También en el orificio que está en la parte de arriba, le voy a colocar una parte de lo que era el tubo de entrada y salida para que las abejitas pues no les cueste encontrar el nuevo lugar donde van a vivir. Ahí estoy con el tubo de entrada y salida, quitándole un poquito de esa cera para colocarle allí en el agujerito. En cuanto a la abertura que queda ahí en el bambú a los lados, pues ahí sí hemos decidido que lo vamos a tapar con barro, debido a que no se puede con la cinta adhesiva o masking tape, se despega.
Así que lo vamos a asegurar bien ahí con alambre y luego en la abertura que quede entre las dos partes le vamos a colocar barro. Luego la colmena pues se va a encargar de asegurar bien las dos partes. Bien sabemos que esta es una colmena que propoliza bastante y todos los agujeritos que quedan en las colmenas pues ellas los tapan bien. Eso sí, en un principio hay que ayudarle y nosotros le vamos a ayudar colocándole barro en esos lugares. Estoy muy agradecido con el señor Maco Moreno por permitirnos realizar estos experimentos en su propiedad en Belén Vivero Café. También muy agradecido con todos los amigos y amigas que son amantes de las abejas y que vienen a este canal para aprender juntos cada día más. Aprenden ustedes y también aprendo yo con las sugerencias que ustedes me dan. Así que aquellos que no se han suscrito, les invito a suscribirse, también a que le den like a los videos. De esa manera podemos llegar a muchas personas más para que cada día amemos más a las abejas, para que no destruyamos la naturaleza, sino que busquemos maneras de cómo capturar las colmenas y así tener nuestros apiarios y también meliponarios de una forma más fácil. Bueno, y aquí estoy ya colocando la colmena donde estaba la trampa. Ya vemos ahí a la cantidad de abejitas que están llegando a dicho lugar, reconociendo su nueva casa. Y nos alegramos porque no solo esta colmena ha llegado a las trampas que hemos colocado en dicho lugar, sino que también hay otras más que han llegado a las trampas. Esta es una de ellas y más adelante veremos otra más. En total tenemos 3 colmenas que han llegado a las trampas que hemos colocado en Belén Vivero Café. Aquí está la otra que queda todavía en trampa. Así que estamos contentos porque está dando resultados el colocar trampas para las abejas. Y aquí está el pan de abeja. Este no se lo colocamos a la colmena porque usted bien sabe, atrae a la mosca foride. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Cuidemos a las abejas, que ellas son nuestra vida. El Señor les bendiga.